Saludamos a nuestros invitados en nuestros estudios en Washington. Saludamos a Stephen Donahue, director gerente de McClarty Asociados y analista militar. Stephen, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches. También en Estados Unidos, pero en Miami, saludamos a Casto Ocando. Él es analista, periodista de investigación y colaborador de los diarios El Universal y El Nacional de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Casto, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Stephen, me gustaría empezar con usted para que analicemos ese panorama de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela el 7 de octubre. La incertidumbre que está reinando sencillamente porque no se sabe cuál es la salud del presidente y aspirante a reelección, el presidente Hugo Chávez. Bueno, muchas gracias. Yo creo que primero hay que separar lo que es Hugo Chávez Frías, la persona, el humano, y el presidente, el líder y el político. En términos del humano, casi nadie quiere decir que le desea mala suerte, sino que tenga un buen recobro y retorne a la salud. Pero como presidente hay muchos que han visto lo que ha hecho con la economía del país como un desastre y ya no quieren usar a Venezuela como un modelo, y por eso tanto en el exterior como al interior del país hay mucha incertidumbre sobre el futuro de este país bajo el esquema político y económico que han encontrado con este presidente. Sí, en este caso nos referimos únicamente, Stephen, creo yo, al tema político, porque la incertidumbre que hay en Venezuela en ese momento depende de la salud de este político que lleva 13 años en Venezuela. ¿Cuál es ese panorama que se puede enfrentar la oposición frente a un contendor tan fuerte como el presidente Chávez, pero tan débil por su enfermedad del cáncer? Yo creo que es fuerte porque todavía maneja y tiene bajo su control directo todos los elementos de Estado, sean los elementos de comunicación, los elementos económicos, los elementos de institucionalidad en el país, para poder mover las fuerzas en una elección que viene en octubre. Pero por otra parte, la debilidad que está demostrando por estar enfocado en el tema de su salud, el hecho de que no tiene el tiempo ni la energía para trabajar sobre los temas políticos que normalmente tendría. Él ha sido un presidente muy activo en el pasado, pero el hecho de que él no está en condición de manejar el mismo ritmo de trabajo que antes tuvo, y además que hay cuestionamientos sobre su propio futuro, causa que muchos de sus propios seguidores no estén prestos a seguirle con el mismo entusiasmo y al mismo ritmo ellos mismos bajo las circunstancias actuales. Y por eso la oposición, especialmente ahora que se ha unido tras un candidato, está en mejores condiciones de ofrecer un cambio sin tener que hablar sobre la persona del presidente, para que el país vea que sí hay posibilidades para un cambio y para que el país regrese a un estado de crecimiento, a un estado que sea partícipe en el mundo moderno. Casto Ocando, desde Miami. Casto, ¿cómo se puede calificar o cómo se puede describir ese hermetismo por parte del gobierno venezolano sobre la salud del presidente Chávez? Gracias por la invitación. Yo creo que el primer dato importante de este hermetismo es que indica que nunca vamos a escuchar del presidente una admisión, el presidente Chávez, una admisión discutiendo el nivel de gravedad y sobre todo admitiendo que es una enfermedad grave, porque esta es una revolución de un solo hombre centrada en una sola persona, y en el momento que esta persona admita su mortalidad, admita que ya tiene los días contados, comienza una cuenta regresiva que es extremadamente, digamos, peligrosa, tomando en cuenta toda la cantidad de divisiones internas, los enfrentamientos que existen dentro del chavismo, el chavismo civil y el chavismo militar, y sin duda que, en mi opinión, ahora el enemigo más poderoso de Chávez no está en la oposición, ni siquiera fuera de Venezuela, sino dentro del chavismo, en el corazón
donde las tendencias están en este momento en ebullición, están tratando de tomar posiciones, ya ellos saben y sospechan que la situación va a generar un cambio muy pronto y se anticipan en tomar posiciones, tanto en el sector militar como en el sector civil. Hay grupos enfrentados entre sí, y luego ha habido muchas reuniones últimamente, por ejemplo, en el sector militar, que indican esta inquietud que avanza, ¿no? Que es el gran problema que tiene Chávez en este momento. En el momento, o sea, Chávez nunca va a poder decir mi cáncer es terminal, y no vamos a escuchar, y siempre vamos, y por eso es que Chávez, cuando dice estoy avanzando, ahora el último mensaje de estos días, dice estoy avanzando, estoy en franca recuperación, es que no puede decir otra cosa. Castro. En el momento en que diga me quedan 6 meses, hasta allí llegó el chavismo en Venezuela. Sí, Castro, de eso quiero hablar. Esa operación que el gobierno venezolano y el gobierno cubano califican como exitosa, de haber sido lo contrario, el mensaje tampoco llegaría al pueblo venezolano y al mundo entero, ¿o sí? A mí me llama la atención cómo toda la información que ha surgido sobre Chávez no ha surgido obviamente por medios oficiales, sino por filtraciones. Y ni siquiera los cubanos, que tienen una fama extraordinaria, ¿no?, de guardar secretos de Estado, sobre todo los secretos de salud del presidente, por lo menos de Fidel Castro, no pudieron evitar, no han podido evitar la descomunal filtración de información, además casi en tiempo real y muy detallada, ¿no?, de lo que está pasando adentro, de modo que no creo que ellos pudieran tener la capacidad, ni los cubanos ni Venezuela tampoco, no van a tener la capacidad de contener el flujo informativo, sobre todo porque la desaparición de Chávez obliga a Cuba y obliga a todos los aliados de Venezuela a actuar anticipadamente. Fíjense, curiosamente, ya hay movimientos de acercamiento con Estados Unidos, por ejemplo, de importantes aliados de Chávez, como Evo Morales, por ejemplo, que mientras Chávez estaba en el quirófano, los diplomáticos bolivianos estaban cerrando un pacto para restablecer las relaciones diplomáticas entre entre La Paz y Washington. Es muy interesante que esto ocurra en este momento, es decir, todo el mundo está en una situación de decir, aquí tenemos que anticiparnos porque ya lo que parece inevitable va a venir y va a causar problemas. Antes de emprender su viaje a Cuba, el presidente Chávez protagonizó una despedida sin precedentes en la historia del país suramericano. En un carro de techo abierto y con la imagen de Jesucristo, el primer mandatario venezolano se despidió de su pueblo horas antes de viajar a la isla donde su cáncer está siendo valorado. Antes de iniciar su viaje a Cuba o la isla hospital a prueba de filtraciones, como muchos describen al país de los hermanos Castro, el presidente Chávez, acompañado de su hija menor, habló desde el Palacio de Miraflores. Si ese nuevo elemento que yo tengo allí incubado fuera maligno, vamos a suponer, igual lo trataríamos. Haré todo el esfuerzo que tenga que hacer para conducirlos a ustedes, aún en la peor de mis dificultades personales, a una nueva victoria el 7 de octubre. Y un Cristo que llegó y me dijo, Chávez, levántate, que no es tiempo de morir. No es tiempo de morir, es tiempo de vivir. Yo voy allí mismo y ya vengo. Estas palabras se convirtieron en el inicio de una larga caravana que encabezó Hugo Chávez desde Caracas hasta el aeropuerto de Maiquetía. Rompiendo sus estrictos protocolos de seguridad, el vehículo presidencial era una vitrina móvil. El mandatario, quien saludó a la gente por el techo descubierto, mostró a quien eligió como copiloto para este viaje. El hombre de la Revolución Bolivariana recibió flores y besos de cientos de personas que se acercaron a él. ¿Qué pasaría con Venezuela si Chávez no regresa de este viaje? Es la pregunta que muchos se hicieron cuando siguieron paso a paso en una gran producción televisiva y radial transmitida en cadena obligatoria para toda Venezuela, la ruta que lo llevaría a su encuentro con el quirófano. Hugo Chávez, de 57 años, partió a Cuba el pasado 24 de febrero a enfrentar su tercera intervención en poco más de 8 meses después de que en junio de 2011 fuera operado de urgencia también en la isla por un absceso pélvico y unos días después
volviera al quirófano también en Cuba para que le extirparan un tumor canceroso en la misma zona. Desde el aeropuerto de Maiquetía, así se despidió el mandatario. A derrotar y a dejar con los crespos hechos a quienes desde filas contrarrevolucionarias, muchas veces llenos de odio, están sacando la cuenta y están pensando que Chávez se acabó. El 24 de febrero, Hugo Chávez llegó a Cuba. Fue intervenido el lunes pasado en un hospital para, según la versión oficial, extraerle una lesión pélvica y el tejido circundante a la lesión. 4 días después, las redes sociales y los mensajes del gobierno daban una aparente parte de tranquilidad. El presidente Chávez se encuentra en buena condición física. Se realizó la extracción total de la lesión pélvica diagnosticada, extirpándose además el tejido circundante a la lesión. No hubo complicaciones relacionadas con los órganos locales. Desde las redes sociales, el presidente Chávez respalda sus mensajes. Buen día, mundo bueno. Estoy muy feliz viendo por nuestra BTV cómo avanza la gran misión Vivienda Venezuela. Qué bonitos edificios, vivir viviendo.